Bien, queridos amigos de la Cabaña Ecológica, ¿cómo están? Una secuencia más con ustedes en estas entrevistas que venimos haciendo para poder conocer sobre el problema del cambio climático, el problema del medio ambiente, y hoy vamos a hablar sobre el problema del agua. Y para este hemos invitado al ingeniero civil Nicolás Luza Flores. Él es especialista también en medio ambiente, así es que vamos a hablar ampliamente sobre este tema. ¿Cómo está usted, amigo Nicolás? Muy buenos días, Peter. Realmente para mí es muy importante en relación a este tema del agua. No nos olvidemos que se acerca el Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo. Y creemos que no solo debemos de hablarlo frente al día que se avecina, ¿no? Creo que el problema del agua va a ser un problema mundial de acá a poco tiempo, si es que realmente no tomamos las previsiones del caso. No nos olvidemos, por ejemplo, en lo que estaba pasando en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Un caso, ejemplo, que tenemos aquí en la ciudad de Puno y frente al lago Titicaca. En el mes de octubre, noviembre, o diciembre, si no comenzaba a llover, Puno ya no iba a tener agua. El lago se estaba, digamos, descendiendo 1 centímetro por día. Faltaban solo unos 10 días para que realmente la planta que provee la planta de captación de Chimú no pueda ya coger agua e impulsar a la ciudad, ¿no? Entonces el agua va a ser o ya es un problema mundial, porque lamentablemente vemos de que solo se tratan cuando hay eventos, cuando hay día internacional, le dan el apoyo. Eso es por falta de conciencia de los políticos, falta de conciencia de los gobernantes, que realmente no hacen absolutamente nada, o se ha demostrado que no hacen absolutamente nada. Falta un poco de interés, pero eso también muy al margen de que la responsabilidad sea decisión política y también técnica, ¿no? Porque yo recuerdo que el problema del agua, cuando yo estaba incluso en el colegio, le hablo en el año 2000 aproximadamente, te llevábamos el curso de ciencias naturales, ahora es CTA, Ciencia, Tecnología y Ambiente, y hablábamos ya del agua, pero hablábamos del agua en un tema muy complejo, ¿no? De qué está compuesto el agua, su fórmula química, para qué usamos el agua, ¿no? Y ya entrábamos a hablar sobre un pequeño problema del agua, te hablo en el año 2000. Y hoy en día ese problema se ha incrementado, o sea, se ha agravado, no lo tomábamos en cuenta, tanto los políticos, los técnicos o los profesionales en ese momento, y la población en general, o sea, no le interesaba prácticamente. Yo entrevisté el año pasado a Miriam y hablábamos de que no, ¿qué vamos a pensar de que lagos se van a secar? ¿Qué íbamos a pensar de que ríos se iban a secar? Pero hemos llegado a eso. Sí, y realmente no solo es una labor de los gobernantes, ¿no? También es parte de la población. ¿Por qué? Porque vemos de que no exigen pudiendo, o bien a veces dice, por ejemplo, alguien quiere hacer un proyecto, no, esto no vamos acá. Entonces vamos frenando el desarrollo, digamos, de la persona. No nos olvidemos que el agua es la base del desarrollo humano. Uno sin agua se muere. Y eso tienen que entender las personas y a nivel mundial. A nivel mundial bueno, no tenemos datos estadísticos, pero revisando tenemos de 2.000 a 3.000 millones que la población no tiene agua. Wow. ¿Cómo vive? ¿Cómo sobrevive? Sin ir lejos, Puno, ¿tenemos datos estadísticos en Perú? No tenemos. Se dice aproximadamente que 8 millones de peruanos carecen del servicio básico, carecen una red de agua, de red. Aproximadamente casi toda la población de Lima, ¿no? Que son 10 millones de habitantes. Claro, aproximadamente, digamos, ¿no? Pero el problema es de que este problema se reproduce cada día más. Sí, muy bien es cierto que la Organización Mundial de Salud dice que un poblador necesita en términos normales, debe de consumir 100 litros por día, es el consumo de agua, ¿no es cierto? Pero en zonas exclusivas de grandes países consumen 400, 500. Mismo Lima, la zona de San Isidro, Miraflores, consume 450 promedio. Ahí, a ver, Nicolás, mira, justo hablando de ese promedio, mi curiosidad, por si acaso en internet, la ANA tiene un aplicativo para ver cuántos litros de agua tú consumes por día, ¿no?
Entonces, incluso ahí sale, en abajito sale si estás haciendo bien o estás haciendo mal el uso de agua que tú consumes. Y yo, haciendo mi cálculo, había sobrepasado el consumo de agua que recomienda, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Había sobrepasado yo como persona, pero si sumamos esto de los 32 o 33 millones de peruanos que somos, imagínese usted. Pero algunos sectores, algunas personas, pero unas personas que, por ejemplo, a ver, en Puno hay un estudio de investigación, Puno, de una zona que lo han focalizado, tiene 67 litros por consumo, Por muy día. por debajo. Ahora, en las zonas rurales está llegando menos de 50, 34 litros por segundo. Para consumo humano. Para consumo humano. Entonces, vemos pues que realmente no se tiene. El consumo promedio, de acuerdo a datos estadísticos de todo el Perú que se tiene, por ejemplo, Puno solo tiene 76%, lo que es las ciudades. La zona rural está en 60, promedio más o menos de 65% de consumo que tienen redes de agua. Eso pues realmente, ¿qué quiere decir? Que muchos puneños, muchos peruanos, hablando a nivel general, no tienen lo que se llama la base, el agua. El líquido elemento. El líquido elemento de vivir. Y el líquido elemento, ¿qué contrarresta? Todas las enfermedades. Si una persona, digamos, hay personas que dicen que debemos de consumir de 2 a 3 litros de agua, 2 litros, ¿no? Ese es, digamos, lo que te dice la Organización Mundial de Salud. Pero exacto, en el campo hay personas, o en las zonas rurales, en mismo Lima, alrededor de Lima, ¿habrá personas que consumen siquiera 250 mililitros de agua? No creo. No. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que realmente nos estamos olvidando de la vida humana. Estamos abandonando a muchos peruanos y a nivel mundial a muchos humanos. Yo quiero decirte una cosa, como te decía, son 2.000 a 3.000 millones que no tienen agua, pero esto se va a recrudecer de acá 50 años, para el 2050. Para el 2050 hay proyecciones que conforme vamos con este cambio climático no podamos tener agua. Entonces, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando en hacer cosechas de agua, estamos pensando cómo las autoridades deben prever de que las personas tengan agua. Y aparte de eso, no nos olvidemos que también, si nosotros tenemos otro problema del cambio climático que nos va generando, ¿qué cosa? Los glaciares, las aguas, estamos llegando ¿a qué? A la pérdida de la cobertura de nieve, de glaciares, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018, la Autoridad Nacional del Agua, mediante el Instituto de Glaciares Andinos, en el Perú hay un instituto donde todo el año trabajan para ver y monitorear cómo van los glaciares. Entonces presenta un informe donde menciona que en los últimos 50 años el Perú ha perdido el 51% de sus glaciares. O sea, estamos llegando a eso, pero no por consecuencia tal vez de la contaminación que genera el Perú, que es mínima, sino por la contaminación global a nivel mundial, ¿no? Como lo que hace China, Rusia, Estados Unidos. Sí, estamos ligando y no nos olvidemos, sin ir lejos. Nos vamos por acá, por Carabaya, el famoso Calcaya, ya no es blanco, es negro. Negro. Vamos al nudo Vilcanota, ¿no es cierto? Como vamos a Cusco de allá, antes había la cordillera negra y la cordillera blanca, se habían las cordilleras, ahora vemos cordillera blanca, no, solo vemos cordilleras negras. Entonces, esto es producto ¿de qué? Del cambio climático. ¿Pero quién genera el cambio climático? Las personas. Nosotros. Por ejemplo, el exceso de unidades vehiculares genera un cambio climático. Generación de CO2. Ahora también te digo, el que tengamos, bueno, bastante producción de, digamos, la ganadería. Ganado vacuno. Ganado vacuno produce el metano. CH4. Tiene su pro y su contra, ¿no? Entonces, pero estamos creciendo de una forma desordenada, solo por el interés, sin que nos importe la humanidad, sin que nos importe el futuro. Exacto. Entonces, queremos desarrollar, queremos ser los grandes productores de, digamos, de carne, queremos ser los grandes, pero ¿qué? Nos estamos olvidando de la otra parte de la humanidad que los estamos dejando así. Estamos llegando a un mundo... Desequilibrio, ¿no? A un desequilibrio, digamos, de todo nivel. Consumo de agua a las personas que tienen dinero. Las personas que no tienen dinero, no hay problema que se mueran de inanición. Problemas de los que tienen gran economía, pueden producir todo lo que quieran, consumir la cantidad de agua. ¿Pero a producto de qué? De que, digamos, generan el cambio climático.
Si nosotros vemos los ríos, ya no tienen peces, Ya el no hay. mar se está deteriorando. Esa es otra Es otro, problemática también, que no es cambio climático, sino la contaminación minera, ¿no? ex, Acá la ah, cuenca Ramis, no mira cómo está la cuenca Inambari, o sea, es también pues, la ambición humana. No vamos a tapar el sol con un dedo y decir que en nuestra región, en Puno, existe la minería ilegal informal que ha exterminado, desde mi punto de vista, el río Ramis. bueno, ahí hay que ver dos temas. Ahí. Tenemos tanto la minería formal y la informal. Es bien cierto que la minería informal está contaminando los ríos, ¿no es cierto? Pero para esto también el gobierno debe de, digamos, de una vez regularizar ese tema. Mira, años hablando, ¿desde qué año? 95, vamos a formalizar, 2015, 2020, 20, Mm. 30 años para formalizar. El Estado tiene que ser muy inteligente, las personas que tienen que ser inteligentes, bien, los formalizamos y realmente podemos nosotros controlar todo eso. Pero yo creo que el Estado también tiene que hacer desformalización, ¿para qué? Para que los actos de corrupción sigan. En Mm. el fondo es eso, ¿no? Eso Tú, existe, tú, pues. tú permites que, digamos, si puedes arreglar ese problema de la descontaminación que se ve, no hay que ser ciegos. Yo también les diría a los hermanos mineros, a los mineros supuestamente, que también piensen el daño que están haciendo. Mm. Van a tener Eso, dinero algún tiempo, agua, bastante cantidad, pero van a tener agua, no van a tener. ¿no es cierto? No nos olvidemos, por ejemplo, sin ir lejos, vemos en la ciudad de Juliaca cómo se consume, hacen sus pozos, y los pozos, y yo he hablado con personas que ven, el agua pues no es lo ideal, el agua es No es, contaminada, no es calidad de agua. y el problema que están consumiendo, arsénico, ¿a cuántos años van a morir esas personas? Mm. ¿Van a poder llegar a los 60, 70, 80 años? No, entonces llegarán a los 50, van a padecer de ciertas enfermedades, producto ¿qué? De los desechos de los delaves mineros. Exacto. Entonces, hay que saber, yo creo que lo que está faltando es una cultura no solo del Estado, sino también de las personas, de los dirigentes, de los líderes, que tienen que pensar en un solo aspecto. ¿Qué pasa el 2030? Yo no tengo agua. Este problema que hemos pasado ahora es momentáneamente, digamos, el nivel del lago ha recuperado en estos días 50 centímetros. Pero no en su totalidad, No en ojo, su falta totalidad, todavía. falta. Según los investigadores, dicen que debería de llover siquiera un mes más para poder recuperar el total del nivel del agua, ¿no? Ya, Pero, o sea, falta como mínimo 50 centímetros, eso quiere decir que debería llegar a un metro, ¿no? uh-huh. Alguien me dirá, pero ¿qué afecta? Nosotros tenemos la suerte de que si por OVE todavía tenemos esa cantidad mínima de agua de 30 y 67 litros como promedio a nivel de la región de Puno. ¿Por qué? El agua es un ecosistema que regula, es un termorregulador, esa cantidad de agua. Si no recuerden, sé que ha pasado el mes de noviembre, diciembre, todo seco, y daba pena en el campo, ¿no? Una vaca que costaba 2.000 soles, ¿en cuánto lo estaban vendiendo? 500, 500 soles, toda 300. una vaca flaca, las ovejas todas flacas. Entonces, en eso tenemos que ponernos a pensar. Yo creo que el tema del agua es un tema que creo que es una política, y yo te felicito a ti, que se trate mensualmente, ¿no? El agua y el sistema de desagüe, ese es un tema que a la larga nos va a generar problemas. Ahora, el tema del cambio climático, hablando minería, hablando, digamos, agricultura y ganadería, es un tema que también hay que hablarlo, porque no podemos decir ya, partes nos van a criticar, van a decir, si yo voy a decir que estoy en contra de la minería, es antiminero, no sabe que genera riqueza y todo. Pero ¿por qué no nos juntan los tres a ver cómo solucionamos este problema? Porque también esto, la minería informal, hay que ver que evade mucho impuesto. Pero genera Mucho trabajo. impuesto. Eso, genera trabajo. Yo no voy a discutir de que son ironías de la vida, ¿no? la minería es la que genera mayor fuente de trabajo, acá genera riqueza para varios sectores, también genera, ¿qué cosa? Te voy a decir una cosa, que es increíble, ¿no? Genera el chantaje por parte de las personas. ¿Por qué? Porque a la minería informal hay ciertos delincuentes que los coaccionan, los chantajean. Oye, deposita tal y si no te denuncio por lado de activos. Existe eso. Entonces, sí existe. Vemos cosas que realmente hay que tratar. Alguien me dirá, ¿pero qué hacemos hablando en minería relacionado con el agua? Es que el agua es la fuente de vida.
Y si nosotros tenemos que ponernos a pensar en el futuro, no ponernos a pensar acá, de acá a 30, 2050, ya quién sabe que nosotros vamos a morir, pero los hijos, los nietos, ¿de qué van a vivir al año 2050? Hay que pensar No en esos vamos a puntos. tener, como ha sucedido en México, se ha secado un lago, ¿no es cierto? Se ha secado el lago. Acá sin ir lejos, en Bolivia, el lago Popó se Y secó. aquí, por ejemplo, el lago Popó. Ahora, por ejemplo, el lago que sale, la cerquita que estaba acá, si no hubiéramos drenado, si el PEL no hubiera hecho la salida en el desaguadero, ahorita ya no Claro, hubiera existido. hay muchos casos que tal vez nos tomaríamos todo un día completo en hablar, pero o sea, a donde queremos llegar es que debemos de tomar conciencia desde todos los factores, desde el área minero, desde la agricultura, desde el agua para consumo humano. ¿Por qué les digo? Porque todo es un conglomerado de acciones humanas que al final generan este tipo de impacto negativo. Porque la gran cantidad de agua que se usa, por ejemplo, en el Perú, es para la agricultura, ¿no? La mayor cantidad de agua que tenemos de agua dulce es para la agricultura. E irónicamente también la menor cantidad de agua que se usa es para la minería. Pero ¿qué es lo que pasa? La minería contamina mucho más. Son ironías de la vida. Pero bueno, la importancia, amigo Nicolás, de ahora pensar ya como tú lo decías, en políticas públicas a futuro para poder garantizar este recurso hídrico. Porque ya nos ha avisado ahora, ¿no? 2 años exactamente que hemos estado con ausencia de lluvias, que en la zona rural lo han sufrido bastante, de verdad. Pues entonces ahora habría que pensar, ¿no? En decir, voy a construir o vamos a construir infraestructura adecuada para almacenar agua en temporada de lluvia. ¿Debería haber ya políticas públicas enfocadas directamente al agua? Sí, yo creo que sí, Peter, porque no nos olvidemos, no solo en zonas rurales, ¿ah? Acá en Puno, por ejemplo, sin ir lejos, arriba, ¿cuánto de agua tiene? ¿Cuántos días? Llevan en baldecitos, una ciudad, una capital de departamento. Ahora vamos a Juliaca, ¿cómo sacan el agua? ¿De dónde traen? Imagínense, esta temporada de lluvia ha colmado eso, pero va a llegar ahorita otra vuelta, junio, julio, ¿no? Y eso es cíclico. ¿Es por qué? Porque al menos en gobiernos en Puno, el gobierno regional o los gobiernos locales no han hecho una política de la cosecha del agua. En eso nos lleva lejos, ¿no? Moquegua, por ejemplo, nos quitó Pasto Grande. No nos olvidemos que Puno era, ¿hasta dónde? Era hasta Pasto Grande. La inactitud de los gobernantes, tanto de los alcaldes de esa oportunidad, los gobernadores, los presidentes regionales, han permitido que el agua se lo lleven a Moquegua. Lo mismo está sucediendo con Paltiture, lo que es por Mañazo, Pero ¿no? ya para evitar eso va a existir en el Consejo de Cuencas Hídricas, ¿no? Pero bueno, Pero eso es político. Lo que habría que hacer es, ahora, ¿cómo hacemos la cosecha hídrica? hay. A lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar, por ejemplo, es hacer unas represas. Exacto. Los gobernadores, los alcaldes tienen que ser soñadores. Y soñar, por ejemplo, yo voy a hacer una represa acá por Mañazo, a una represa. Cerca a Paltiture mismo, en terrenos de Puno. Y hago pues la cosecha de agua para todas las provincias. Me voy a Carabaya, hago otra represa. Es lo que se necesita. Proyectos de gran envergadura que realmente nos permitan vivir de acá 10, 20 o 30 años. Ya, pero hay una pregunta, va. Existe el presupuesto participativo. En el presupuesto participativo, quienes dicen a dónde va el presupuesto es la misma comunidad, los mismos representantes, los dirigentes, ¿no? En todo caso, habría que decirles también a ellos que hay que priorizar proyectos de esta envergadura, porque ¿qué pasa? Y yo te lo digo porque he visto, con la experiencia propia. He ido a una comunidad, a un distrito, presupuesto participativo. No, yo quiero mi cobertor, yo quiero acá mi salón comunal, mi canchita de gras sintético. Todos piden eso, a pesar de que hemos sufrido el tema del problema del agua. Sí, lamentablemente en el presupuesto participativo es que no hay visión. Todo el mundo lo único que quiere es pedir. Yo también he participado en algunos, he escuchado en algunos presupuestos participativos. ¿Qué pide? Yo quiero que me den para mi cerco de mi terreno. Yo Exacto. quiero una plataforma, quiero mi municipio. Pidan pues algo que les va a servir, algo que ellos piensen en sus hijos, ¿no? Ya hagamos un proyecto, tráeme el agua, tomen para el estudio,
utilicen el Exacto. estudio. Va a Es ser un el proyecto perfil, viable, el ¿no es expediente, cierto? ¿no? El expediente. Ahora, hablemos, por ejemplo, en estos meses ya, lo malo que el gobierno dice, a ver, dijeron cuando estaba secándose todo, pidan proyecto para cisterna, pidan proyecto para todo, pidan proyecto para todo. Así no les ha llegado nada. Pero yo me pregunto, solo lo siguiente, ¿vamos a seguir toda la vida dependiendo del gobierno? Si el gobierno, en lo que ha pasado el año pasado, el año 2023, estábamos en un déficit económico, por eso había recorte al canon, entonces no hay ni una política. Hasta ahorita yo no veo ni política de gobierno en el agua potable, ni en el sistema de agua, ni en el sistema básico de las personas de vida, tampoco veo en los gobiernos regionales locales una política en tema del agua. Pero Ojalá. mira, Nicolás, existe la ley de recursos hídricos, ¿no? Una ley donde dice cómo debemos de administrar el agua. Ojo, esa ley lo tenemos hace muchos años atrás. Existe la ley de medio ambiente, existe la ley de cambio climático. O sea, el Perú tiene leyes muy importantes que las autoridades lamentablemente desconocen de esas leyes. Ahora, yo te pregunto, ¿estamos preparados nosotros como ciudadanos para poder plasmar e implementar políticas que incluso sean radicales y drásticas para hacer una buena administración, gestión y gestión del uso del agua? Con sinceridad, tenemos leyes para todo, pero nadie conoce las leyes. Pues Todos digo, caminan como quieren. entonces no estamos preparados. No estamos Y preparados. habrá técnicos especialistas para poder lograr que esta gestión y uso del agua sean eficientes. Sí, de haber técnicos hay, conozco, pero también cuando tú vas a un técnico, un buen técnico va donde la autoridad le dice, oye, te vuelve esta propuesta, y si ese proyecto, digamos, no le renta dinero al político, no le interesa, ¿no? Entonces, bueno, yo por ejemplo podría decir, voy a hacer esto, voy a hacer un proyecto largo, tanto, bueno, no le interesa, a los políticos, ¿qué les gusta ahora? Discúlpame, yo soy de civil, alguien podría decir que hable contra mi profesión, pero no es. ¿Qué quiere el político? Hacer una obra de cemento, ¿por qué? Cuesta más. Y el porcentaje le cae. Bueno, podríamos decir eso, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Sí. El problema es que habría que ser, te puedo decir, personas que comencemos a prepararnos, pero mediante los medios de comunicación, pero no solo un día, ¿no? Constantemente, ya previendo lo que va a venir en el futuro. Lógico. Como quien dice, alguien se ríe, ¿no? Dice, la pelea y la guerra en el futuro va a ser por el agua. Yo escuché a alguien, no están locos, pero va a ser, ¿no? Podrán tener oro, todo lo que quieran, podrán tener muchas cosas, pero el agua se va a acabar, ¿no? Eso es verdad. O bien, a no ser que seamos como los países de Dubái, que tienen buena cantidad de oro, han sabido invertir, ¿no? Pero ahí pues no hay congresistas, hay el jefe que ordena, ¿no? Hay un solo jefe. Hay un solo jefe, ¿no? es la gran diferencia. En cambio, en el Perú pues tenemos varios jefes. Porque a veces ni los presidentes del gobierno regional hacen caso a las políticas del gobierno. No hacen caso. Bueno, Nicolás, mira, el tiempo lamentablemente en redes sociales se nos va rápido. Pero el año pasado hicimos nosotros acá en Puno a los universitarios, ojo, una pregunta les hicimos, ¿qué harías tú si no tuvieras agua, si te quedarías sin agua? ¿Alguna vez te has puesto en la cabeza a pensar en eso? Y la otra pregunta que les hicimos es, ¿en qué tú consumes el agua? Entonces lo mismo te digo a ti, Nicolás, a ver, bueno, la primera pregunta, ¿qué harías tú si te quedas sin agua una semana, 2 semanas? No, yo no tendría que ponerme a ponerme a pensar eso, porque yo tuve la oportunidad de pensar en todo Puno alguna vez cuando fui decano. Nosotros pensamos en el consumo de agua potable en Puno las 24 horas, ya trayendo el agua de Lagunillas. Hicimos el proyecto, sacamos el presupuesto pensando, ¿no? Ahora, si no voy a tener agua, podré vivir un día, 2 días, el tercer día me voy a morir. No, pero por eso te digo, ¿no? Ponte en ese hipotético caso extremo. ¿Qué harías? En ese caso tenemos que empezar desde ahora a pensar y a difundir de que el agua es la base. Ya, pero está bien, esa es una propuesta. Yo te digo a ti, ¿qué harías? Ya te doy una respuesta. Jovencitos me decían, no sé, nunca me he puesto a pensar qué haría en mi casa si no tendría agua, porque agua tienen, aunque sea 3, 4 horas tienen. Sí. Pero ¿qué harías tú? Ponte en la cabeza. Pucha, no tengo agua 2 semanas.
No, tendría que ir a buscarlo donde sea, pero y si no hay, ¿no es cierto? Ahí va la pregunta. ¿Por qué te digo? El año pasado Uruguay tuvo cifras alarmantes de ausencia de agua. Han mezclado agua de mar con agua de río para consumo humano. Y eso saludablemente no es bueno, han tenido problemas renales. O sea, como tú decías, el agua es vital para la salud. La otra pregunta, ¿en qué utilizas tú el agua todos los días? Lo básico, alimentación. Alimentación. ¿Al día te bañas todos los días? Todos los días. Mucha, ¿no? Fíjate, ¿por qué te pregunto esta pregunta? Sí. Te va a causar un poco de gracia. Muchos me han dicho, oye, Peter, estás haciendo apología a la suciedad. Pero cuando nos bañamos, gastamos mucha más agua de lo que deberíamos usar para consumo humano. Ya, entonces, yo por eso el año pasado, como te dije, pregunté a algunos universitarios, ¿te bañas todos los días? Sí, yo me baño. O sea, ellos felices, ¿no? Me baño, tengo que estar limpio, pues, ¿no? Pero ¿sabías que estás haciendo más gasto de agua consumo de agua que para consumo humano? No, pero ahora te digo, pues hay que pensarlo, ¿no? O sea, no te digo que no te bañes, tal vez bañar, no sé, 3 veces a la semana. ¿Por qué te digo vamos a llegar a eso? En algún momento vamos a llegar a eso de que no vamos a tener agua ni para bañarnos. Así es que hay que pensar a veces algunas cosas que es de lo que estamos haciendo y cómo debemos de reaccionar. Yo creo que sí, es una reflexión muy importante, pero también yo te voy a decir una cosa, uno tiene que ver a ver, habría que hacer otro tipo de investigación. ¿Qué pasa con las personas que no se hacen el aseo? ¿Cuántas enfermedades tienen? Habría que ver porque no, si hablamos de lo que es la vida, nosotros tenemos el 70% de nuestro cuerpo humano es agua, ¿no? Ese 70% casi es algo indispensable. Y si le falta, yo creo que ya nos tenemos ciertas enfermedades, se nos van en el cuerpo. Entonces es un tema muy delicado, yo creo que muy complejo, pero en el fondo lo que tenemos que pensar, y donde estemos, tenemos la oportunidad de ver este tema y este problema que se viene a futuro, tratemos de remediarlo. Tratemos de, digamos, difundir, decir a las personas, y yo te agradezco y te felicito a ti por esta invitación, porque son pocas personas pues, que realmente van a sacar este tipo, ¿no? de informes realmente en problema a lo que es el agua. Entonces no nos olvidemos, Peter, de que sin agua nosotros tarde o temprano podemos morir de múltiples. Alguien dirá, pues, no, un día no tomo, 2 días no tomo. Mentira. Conforme pasan los días, el cuerpo humano está programado, su estructura es formado para que ciertos órganos vitales caminen con agua, es igual. Si no, olvidemos, si también el agua es básico, por ejemplo, tú sabías de que para producir 1 kilo de carne necesitamos como 15,000 litros. Para producir 1 kilo de papa necesitamos más o menos 280 litros de agua. Por eso te decía hace rato que la mayor cantidad de agua se usa en la agricultura y en la producción de alimentos, ¿no? Irónicamente no en la minería, que tanto se cuestiona, pero la minería contamina más. Exactamente. O sea, son cosas que se deben evaluar, ¿no? Nicolás, mira, gracias de verdad por haber aceptado esta pequeña entrevista. No es la primera vez, ojo. Vamos a invitarte a una próxima entrevista, pero ya hablaremos ahí de las políticas públicas netamente de agua. Ahí sí hablaremos de proyectos, megaproyectos, qué es lo que falta y todo ello. El día de hoy hemos querido un poquito tomar conciencia, ¿no? Porque es el Día Mundial del Agua y se supone que deberíamos de evaluar, analizar qué es lo que estamos haciendo nosotros como personas, como ciudadanos, como profesionales, ¿no? Y para poder llegar a la gente y decir, hay que cambiar de mentalidad, o el ejemplo que puse yo, ¿no? Aunque sonó por ahí un poquito como que apología de la sociedad, tratar de racionalizar el agua, creo que es el término correcto. Sí, Peter, agradecerte y a todos los amigos. Estamos para la próxima para hablar temas, digamos, de una coyuntura en tema del agua, una coyuntura política, ¿no? Porque también no nos olvidemos cuánto estamos gastando, pero qué beneficios tenemos. Entonces, ya para cerrar, se vienen las elecciones en 2026. Los políticos deberían estar enfocados entonces en este problema. Debería ser una prioridad. Debe ser una prioridad no solo de los gobiernos, sino a nivel nacional. No solo de los gobernadores locales ni regionales, sino a nivel nacional. Una política nacional, porque el cambio climático es a nivel mundial. Entonces, el problema del agua es a nivel mundial. No hay que estar lejos y tenemos que empezar a trabajar. Ya saben, a todos los candidatos que quieran postular para 2026, prioricen el agua, sus proyectos, sus propuestas. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. Y con nosotros nos vemos
en una próxima secuencia acá en la cabaña ecológica de Peter y más aventuras que tenemos para ustedes. Cuídense mucho. Ya nos vemos.